Siga ministrando al Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu. Ministramos tu presencia, Espíritu Santo. Oramos por nuestros hermanos que se van a conectar a través del internet, a través de Facebook. Oramos por ellos, Señor. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, esté ministrando ahora sus vidas. Ministranos aquí donde nosotros estamos, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Queremos pedirte que tú nos hables, que tú nos ministres. Dígale al Señor allí donde usted está, Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesito de ti. Necesitamos de tu presencia. Si Él no está, es en vano que usted y yo estemos aquí. Es en vano que usted y yo estemos aquí. Diga de mí. Cierre sus ojos. Ministre la presencia del Espíritu Santo. Porque Él es lo más importante. Es lo más importante en su vida. Y lo más importante en su familia. Adoramos su presencia, Señor. Le damos la bienvenida a los hermanos que están allí en sus casas o en los lugares donde están viendo a través de Facebook. Queremos hoy día seguir ministrando acerca de la serie Paternidad Espiritual. El domingo pasado, lamentablemente, el internet, justo en el momento que compartimos la transmisión en vivo, falló el internet y no se pudo subir el video, pero tenemos el audio. Le doy gracias a los hermanos y a las personas a los ministros que se han comunicado conmigo a través de Messenger en forma interna, porque comenzamos esto hablando de la paternidad así artesanalmente, nada más algunos y otros mensajes, pero nunca pensé que iba a ser de bendición para otros hermanos que les interesa el tema de la paternidad. Así que le voy a pedir a mi esposa que me pase el tablet, por favor. Le damos gracias al Señor. Ok. Hemos estado hablando de paternidad. El domingo pasado hablamos acerca de la paternidad espiritual vigente, que está vigente y que es bíblica. Eso lo vimos el segundo domingo. Y hablamos acerca de la paternidad obrando y actuando. El domingo pasado hablamos acerca de eso, actuando contemporáneamente ahora en nuestra realidad, y de dónde se originó y cómo viene. Bueno, sabemos nosotros que la paternidad viene del Padre. Del origen es cuando estaba allí en ¿cómo se llama? En el Edén. Estaba la paternidad espiritual con el Padre. Voy a cambiar de micrófono. Deme un minutito. Sí, estamos aún. Me acomoda más este micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Entonces, hablamos acerca de la paternidad espiritual, que tiene que ver con un tema vigente en la iglesia. Pero hoy día quiero cambiar un poquito, hacer un entre paréntesis acerca del tema de la paternidad y hablar de un hijo espiritual. Porque hemos hablado acerca de la paternidad, que es importante, y que la paternidad debe ser una realidad de la iglesia. Pero quiero hoy día hablar acerca de un hijo, o tomar algunos apuntes o puntos con respecto a un hijo espiritual, a ser hijo espiritual. Un verdadero hijo espiritual reconoce a su padre espiritual no a través de los sentimientos o a través del alma. ¿Por qué le digo esto? Porque se habla mucho de la paternidad del alma y se ha estado enseñando mucho acerca de la paternidad del alma. Y generalmente toman el texto bíblico donde dice de que Jehová Dios guarda el alma de los santos, parafraseando el alma de sus hijos.
Está bien, yo sé que Dios, nuestro Padre eterno, guarda nuestra alma, nuestros sentimientos, emociones, pasiones del alma, porque es lo más importante y es lo que debe prevalecer por sobre todas las cosas y salvarse. Recuerden que el espíritu humano, el espíritu que Dios nos dio, es de Dios y vuelve a Dios. El cuerpo vuelve a la tierra, el alma la que se tiene que salvar. Pero cuando nosotros entendemos de que si se habla de la paternidad del alma, se está hablando solamente de la paternidad donde están las emociones, pasiones, deseos, sentimientos, y eso no es una paternidad. Si es por eso, a cualquiera yo le puedo llamar padre, porque me voy a sentir protegido, porque me voy a sentir lleno, porque me voy a sentir amado. Es un tema sentimental solamente la paternidad del alma. Pero la paternidad espiritual es diferente, porque allí es donde se enfoca toda la realidad nuestra como hijos de Dios. La palabra del Señor dice que en Cristo fueron engendrados los hijos. Y eso ya no está hablando de que tiene que ver con un tema espiritual. La paternidad tiene que ver también con un tema en que cuando el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Elimina completamente el tema natural, el tema terrenal. Elimina completamente ese tema. El alma está enfocado en eso, en lo natural, en los sentimientos, en las emociones, pasiones, deseos, en lo que yo pueda pensar. Está enfocado en lo natural. Por lo tanto, si Jesús me dice que yo no soy engendrado ni de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, allí hay un buen tema para otro día, lo dejamos ese tema. Es un tema que tiene que ver espiritual, completamente espiritual el tema. Ahora, un verdadero hijo espiritual siempre va a reconocer a su hijo, a su padre, en la forma o en el espíritu, porque esta es una conexión espiritual, como se lo he dicho en otras ocasiones, en otros mensajes. ¿Por qué? Porque en el espíritu es donde nosotros conocemos nuestro destino profético. Y cuando yo reconozco como hijo espiritual a un padre espiritual, y nos conectamos en el espíritu, es porque a través del Espíritu Santo ese padre a mí me va a potenciar para lograr mi destino profético. El ejemplo que nosotros dimos y hemos dado en uno de los ejemplos que hemos dado en los dos mensajes o los tres mensajes anteriores que hemos pasado, es de Elías como padre espiritual de Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice: cuando habían pasado el río, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no nada más. Y eso lo hemos visto nosotros en los mensajes pasados, que cuando Eliseo reconoce verdaderamente a Elías como padre espiritual, dice que se le cae el manto, es porque obviamente allí hubo una impartición del manto, de la investidura. Y dijimos también, y vimos el tema pasado, de que el manto de Elías es diferente al espíritu de Elías, porque el manto representa la investidura que viene del cielo, pero el espíritu de Elías representa su esencia, quién es él, su diseño. Y en el diseño de Elías, hablando del espíritu de Elías, estamos hablando de su oficio, de quién es realmente. Obviamente aquí Eliseo lo que quería era una doble porción de su espíritu, porque él reconocía que habían dos cosas en Elías, tanto el manto como el espíritu de Elías. Y obviamente la condición para que fuera impartido Eliseo era si Eliseo reconocía quién era Elías. En otras palabras, y parafraseando, como lo dije anteriormente, Elías lo que le dijo: si reconoces quién yo soy para ti, te será hecho, si no, no. Porque tienes que reconocerme. Y el tema de la paternidad del hijo espiritual al padre espiritual es
y es a través de la revelación. Así como también del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, es la revelación. Y le dijo textualmente, si me vieres, significa reconocer quién era Elías para Eliseo. En otras palabras, lo que Elías le quiso decir, si me reconoces como un padre espiritual, recibirás no solo la doble porción, sino la herencia que te corresponde como hijo. Y esa herencia es la que te llevará a tu destino profético. Y ese destino te da la identidad como tal. No voy a volver a tocar los temas que toqué los 3 domingos pasados, pero más o menos esa es la temática. Porque hoy día quiero enfocarme en la realidad de ser hijo, un hijo espiritual. Y me recuerdo también que Jesús, o el Padre Eterno, en 2 ocasiones dijo acerca de Jesucristo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ustedes recuerdan en el bautismo de Jesús, cuando se abrió el cielo y se escuchó una voz, viene el Espíritu Santo como paloma, y se escucha esa voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, el Hijo espiritual siempre tiene que complacer al Padre. Recordemos que lo que está escrito aquí en la Biblia, nosotros lo tomamos como enseñanza y principios de vida. Y cuando nosotros entendemos los principios, entendemos los códigos que tiene el reino. Entonces, tú puedes tomar la palabra del Señor y puedes aplicarla dentro de la enseñanza que Dios te está revelando por el Espíritu Santo. Entonces, muchos dirían, pero eso se lo dijo el Padre a Jesús solamente. Pero la enseñanza está en que el Padre se lo dijo a un hijo, que era el hijo en el cual tenía complacencia. Por lo tanto, una de las enseñanzas, una de las tantas enseñanzas que podemos tocar de este tema, es que nosotros como hijos espirituales, o los hijos espirituales, tienen que complacer a los padres, tienen que complacer el corazón de los padres. Entonces, nosotros tomamos esa enseñanza y también la aplicamos al contexto de hijo espiritual a padre espiritual, y allí tenemos que generar un principio de vida. ¿Cuál es mi principio de vida como hijo espiritual? Complacer el corazón de mi Padre espiritual, por supuesto. Se entiende que yo debo complacer el corazón de mi Padre eterno, pero también tengo que complacer el corazón de mi Padre espiritual. Entonces, esa es una de las primeras enseñanzas que Dios nos da con el tema de la paternidad espiritual, que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nosotros debemos de lograr como hijos espirituales que mi Padre me ame, que mi Padre me ame. Primero yo debo ser un amado de mi Padre. Y lo segundo es que mi Padre tenga complacencia de mí, se complazca de mí. Mi Padre espiritual puede decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Las mismas palabras de nuestro Padre Eterno, yo puedo decirla acerca de mis hijos e hijas espirituales, que ellos hacen que yo los ame. ¿Y cómo los amo? En la obediencia que ellos tienen, no por el hecho que sean solamente mis hijos, porque pueden ser mis hijos, pero a la vez también pueden ser desobedientes, pueden ser rebeldes, pueden ser hijos malos, los cuales provocan daño al corazón del Padre, y el Padre no se complace ni los ama, ni los ama, sino que el Padre simplemente y sencillamente sufre. Entonces, yo puedo decir de mis hijos e hijas espirituales, yo amo a mis hijos, estos son mis hijos amados, así como también en los cuales tengo complacencia. El apóstol Pablo decía y hablaba acerca de sus hijos, como le hablaba y decía, hijo amado, hablaba de amor, decía que amaba a los hijos, porque los hijos tienen que complacer a los padres. Y el otro texto que también se me viene a mi corazón en este momento es cuando Jesús le dice, y está en la figura del monte de la transfiguración, este es mi hijo amado, a él oír. Entonces, cuando hay un hijo que el padre es amado por el padre, y además que tiene complacencia al padre por ese hijo, ese padre puede decir, este es mi hijo, óiganlo, porque ese hijo siempre va a hablar lo que habla el padre. Por eso es que Jesús en su palabra nos enseña que Él no hizo nada, no actuó, sino que actuó de acuerdo a lo que el Padre Eterno le decía que hiciese, o simple y sencillamente le decía lo que hablara.
Acuérdense que el Espíritu Santo también dice que Él no hablará por su propia cuenta. Es el mismo principio. El Espíritu Santo no va a hablar por la propia cuenta que tiene Él, sino que va a hablar lo que escucha. ¿De quién? Del Padre y del Hijo, en este caso de Jesús, porque Jesús lo estableció. Y, perdón, y recordemos que en los temas anteriores vimos también que Jesús es Padre espiritual, también está catalogado y está en la asignación de Padre espiritual. No solamente el Salvador, no solamente el Rey, no solamente el Señor, no solamente el novio, sino que también Padre espiritual. Entonces el Espíritu Santo oye lo que dice el Padre espiritual, el Padre Jesús, y habla lo que habla el Padre. Por eso Jesús le dice, este es mi Hijo. El Padre habla de Jesús y dice, este es mi Hijo, al oír. Siempre el Hijo habla lo que el Padre habla. Por eso es importante tener en consideración de que cuando uno ministra una casa paterna, cuando uno ministra una casa espiritual, una casa paterna, donde hay un Padre espiritual, es importante que los hijos hablen el mismo lenguaje que hablan los padres, porque generalmente los padres espirituales no trabajan ministerios. Ellos no trabajan ministerios. Ellos, aunque tienen las oficinas ministeriales, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, en sí ellos trabajan una visión, un diseño de Dios. Entonces, cuando hay una visión, es bueno que los hijos espirituales hablen lo mismo que el Padre habla, porque tiene que haber una sola visión funcionando. No pueden haber 2 o 3 visiones, no pueden. Por eso es imposible que cuando hay una casa paterna y los hijos no hablan todos una misma cosa, no hablan lo que el Padre habla, se complican las cosas porque allí ya no hay una visión. Allí puede ser todo, pero menos una visión. Por eso la palabra del Señor también dice que uno no puede edificar sobre fundamento. Porque si yo soy padre espiritual y tengo una visión, y como padre soy un fundamento, también eso lo vimos en mensajes pasados, de que un padre espiritual es fundamento, de acuerdo al diseño que Dios le dio para ministrar, o para administrar, de acuerdo a la visión que Dios le dio. Como yo soy fundamento, esos hijos espirituales tienen que edificarse en ese fundamento, en el fundamento que ese padre pone en la casa que él está para administrar a sus hijos. Y ese fundamento, obviamente, no puede edificarse cuando ya hay otro fundamento de por medio. Por eso que la palabra del Señor nos dice de que nos habla de que los odres viejos no van a recibir el vino nuevo porque ya tienen residuos de cosas viejas. Las personas que están relacionadas con el vino, vitivinícolas creo que se llaman, ¿sí? Ellos saben que, no sé cómo se llaman las pipas, esas lagares, ¿no? Bueno, ahora los lagares son casi todos metálicos, pero cuando eran de madera antes era muy difícil que no quedaran residuos del vino viejo cuando se echaba un vino nuevo. Entonces, cuando viene el tema del fundamento de una casa paterna que lo ministra un padre espiritual, no se puede edificar un hijo si ya tiene un fundamento ese hijo. Es imposible. El hijo tiene que vaciarse. Y aquí nos encontramos con 2 cosas. Un hijo espiritual puede salir de los lomos del padre, puede ser engendrado por un padre espiritual, pero también un hijo espiritual puede ser adoptado. Puede venir de otro lugar, puede venir de otra parte, pero puede ser adoptado ese hijo espiritual. Ahora, cuando ese hijo es adoptado, hay una condición para ese hijo, es vaciarse de todo lo que aprendió, de todo lo que trae de otros lugares, vaciarse, limpiarse. Allí hay un proceso de restauración de él como tierra, donde tiene que sacarse toda la impureza, limpiarse para que ese padre espiritual que tiene ese fundamento de la casa, porque toda casa parte por un fundamento, pueda edificarlo sobre ese fundamento. Tiene que limpiarse ese hijo espiritual. Entonces, ese hijo espiritual puede ser adoptado, claro, puede ser adoptado, pero ese hijo espiritual debe tener la capacidad de dejarse limpiar también. Por eso, yo
voy a ser sincero, cuando a mí llega gente de otros lugares, yo no lo echo fuera. Venga, no hay problema, pasamos un tiempo, nos relacionamos, pero cuando esa gente empieza a decir, es que en el ministerio donde yo estaba, o en la iglesia donde yo estaba, digo, este no va a poder ser mi hijo. ¿Por qué? Porque recuerda cosas, y si recuerda cosas, acuérdense que el principio está de que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando ellos dicen, en la iglesia donde yo estaba, o en el ministerio donde yo estaba, y algunos que todavía no han entendido, dicen, hablan de sus pastores que habían tenido antes, dicen, es que mi pastor todavía se apropian de él, y todavía el sentido de pertenencia lo tienen con él, y hacen que él lo tenga con ellos mismos, no quieren entender que están en otro lugar. Entonces yo digo, estos no son mis hijos. No son mis hijos. Porque ya pasamos tiempo y ellos siguen diciendo, es que en el ministerio que yo iba, a la iglesia que yo iba, o mi pastor, o con mi pastor nosotros lo hacíamos así, allá en la iglesia donde yo iba. Esa persona solamente visita. Tómela como visita, porque nunca va a lograr edificar el fundamento de la casa que Dios le dio a usted, el diseño, porque ya tiene un fundamento. Tiene un fundamento. Y peor es cuando vienen dañados de otros lugares, porque ese fundamento viene con daños. Entonces, si no han limpiado su corazón, si no han sanado su corazón, si no se han vaciado, alguno un día me dijo por ahí, es que es difícil vaciarse de eso. No, no es difícil. La palabra del Señor nos dice que Dios pone el querer como el hacer. Si yo le digo al Señor, vacíame de todo ese fundamento, Señor, que tengo para que edifiquen en mí un fundamento nuevo, pero yo esta vez quiero que edifiquen un fundamento de un padre, que un padre me edifique un fundamento de vida para crecer en el Evangelio, y yo crecer como hijo, con un fundamento de hijo. Yo le digo a Dios, le digo, Señor, entonces ayúdame a limpiarme, a sacar todo lo que nos sirve. En un momento sirvió, porque me hizo conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. En un momento me sirvió, porque llegué a los caminos del Evangelio de Cristo. Pero ya en este momento es difícil, no me está sirviendo, yo quiero más. Sé que hay algo más. Entonces ese hijo tiene que tener la capacidad de decirle, Señor, pon el querer como el hacer. Y cuando Dios pone el querer, yo tengo que hacerlo, porque Él me está dando la facultad de hacerlo, limpiarme. El apóstol Pablo, cuando logró entender el reino, él dijo que todo lo que él había aprendido, dijo que todo lo que lo tiene por basura. El original habla de estiércol. Ese es el original. Y lo habla que todo lo que había aprendido. Acuérdense que el apóstol Pablo aprendió de Gamaliel, el Sanedrín. El apóstol Pablo estudió los pies de Gamaliel. Entonces aprendió todo lo referente a la ley de Moisés. Traigamos al apóstol Pablo en este tiempo, y nosotros diríamos que es un erudito en la palabra, tal vez en la teología, tal vez en todas estas cosas. Y con esto yo no digo que la teología sea mala, yo no digo que el estudiar sea malo, no digo eso. Uno tiene que prepararse, pero cuando uno basa su fundamento cristiano en la teología, va a vivir simple y sencillamente como lo que dije, un cristiano, pero no como un hijo. Nunca va a llegar a ser hijo, porque cuando uno quiere vivir como hijo, el padre que tiene el fundamento de padre, de la visión que Dios le dio, espero que me esté siguiendo, ese tiene que vaciarse en ese hijo y edificar a ese hijo en ese fundamento, como ya se lo he estado diciendo en esta introducción. Pero bueno, un hijo tiene que ser, primero que nada, tiene que amar al padre. Segundo, tiene que complacer el corazón del padre, y complacer el corazón del padre es ser obediente, es atender a las razones del padre. Y hay ciertas características de ser hijo espiritual. Y eso es lo que quiero hacer un entre paréntesis hoy día, hablar acerca de hijo espiritual. Ya me estaba yendo en el tema primero, me estaba metiendo, pero quiero enfocarme en algunos puntos de cómo debe ser un hijo espiritual con un padre espiritual. Permiso. Primero,
El verdadero hijo espiritual es aquel que por el Espíritu de Dios, no por una cuestión doctrinal, como lo dijimos esto en 2 temas pasados, ni tampoco como emocional, reconoce a su Padre. El reconocer un Padre espiritual, y no me voy a meter mucho en este asunto porque ya lo predicamos hace como 2 domingos atrás, tiene que ser por revelación. Y la revelación no viene al alma, viene al espíritu. Allí descartamos la paternidad del alma también. Viene al espíritu. Un verdadero hijo espiritual tiene que ser un hombre que viene por revelación del Espíritu Santo, que yo soy hijo de aquel hombre y que aquel hombre es mi padre espiritual, y viceversa. Entonces, el hijo reconoce al padre por el espíritu, no por un tema emocional, no por un tema sentimental. Y como lo dije hace unos domingos atrás, eso tiene que ver con mi relación, la relación que yo tengo con el Espíritu Santo. Si yo tengo una relación con el Espíritu Santo me va a revelar a mí quién es mi Padre. Así como se lo reveló a Eliseo con Elías. Así también como se lo ha revelado a tantos hombres y mujeres que han logrado tener la capacidad de decir: yo soy hijo espiritual de alguien. Entonces, un hijo espiritual siempre, el Espíritu Santo es el que le revela, es por el Espíritu, no es por las emociones. Y como lo dije, no es porque alguien me abrazó, no es porque escuchó un mensaje acerca de paternidad. Ni siquiera, a lo mejor usted puede estar diciendo, como me han enviado algunos mensajes a través de Messenger acerca de la paternidad. A lo mejor yo no soy su padre espiritual. No soy su padre espiritual, no porque haya predicado un mensaje que a usted le interesa, sabe acerca de paternidad, es mi padre espiritual. No, esto tiene que ser por revelación. Un verdadero hijo espiritual siempre se le revela. A Pedro se le reveló por el Espíritu quién era Jesús, se le reveló. El tema es por revelación, no es por un tema natural de sentimientos, emociones. No es por un tema de pasiones, no es por un tema de porque ese hombre es cariñoso, porque ese hombre es afable, hoy es como padre, y se lo dije, creo, el primer tema. Yo puedo relacionarme con una persona que, y yo estoy seguro que usted ha dicho también, parece padre. Hay muchos pastores que parecen padre, ministros que parecen padre. Tienen esa capacidad de que son amorosos, son tiernos, escuchan, siempre aman, siempre están dispuestos a escuchar, a dar dirección, pero no son padres espirituales. Tienen esa capacidad, pero no son padres espirituales, y no porque la persona, ya sea espiritual o de la iglesia, perdón, o tal vez natural, tenga esas capacidades, no va a ser mi padre. Yo puedo inclusive tener o relacionarme, fíjate que nosotros tenemos unos vecinos en mi calle, donde yo vivo en el barrio, los Villanueva. Si alguna vez escuchan este mensaje, Dios los bendiga. Tenemos don René y Paulina, la señora. Paulina, que siempre me está, oye, pero que tú es una mamá, la Paulina, es como mamá. Ella tiene 60 y tantos años, es como mamá. Pero don René Villanueva, cuando converso con él es un papá, es cariñoso, es bien tierno y amoroso, y conversamos los dos, y pareciera que yo estoy conversando con mi papá, y es como un papá él, pero no es mi padre. Mi padre falleció hace muchos años atrás, y ni tampoco es mi padre espiritual, pero parece padre, pero no es mi padre. Entonces, no porque yo me sienta grato con él, no porque a mí me guste conversar con él, no porque a mí me guste sentir ese cariño. Hace días atrás, por ejemplo, se nos tapó el drenaje que va a la calle. Entonces fui a pedirle una herramienta a él, y de pronto me pasa la herramienta, pero pasaron y él estaba en pijamas en su casa, me atendió igual, y de pronto pasan unos minutos y llega él con la señora. Y me dice: ¿cómo está la cosa?, me dice. Y yo le dije: sí, aquí está funcionando. Y venía con ropa de trabajo y venía a ayudarme.
Me encantó que hubieran hecho eso, pero ya había solucionado el tema. Entonces, un padre que está ahí, un padre que te ayuda, un padre, parece padre, pero no es mi padre. Mi padre falleció hace muchos años atrás, como le dije, mi madre también, pero parecen, pero no lo son. ¿Puedo recibir cariño de ellos? Sí. Espiritualmente es la misma, es lo mismo. Yo puedo recibir espiritualmente de algún ministro, de algún pastor, o tal vez de algún hermano, ese cariño, esa ayuda, pero no es mi padre espiritual. Cuando uno reconoce por el Espíritu Santo, por el Espíritu un Padre espiritual, se le es revelado, es diferente. Allí la cosa cambia. Entonces, punto 1, un verdadero hijo espiritual reconoce a su Padre espiritual por revelación, por el Espíritu. Segundo, cuando ese hijo espiritual, por el Espíritu, reconoce que ese es su Padre espiritual, sabe también dónde debe estar, cuál es su casa. Porque todo hijo debe tener una casa. Aún así, si el hijo crece, ¿no es cierto? Como dice la palabra del Señor, dejará a su padre y a su madre, se irá de su casa y se unirá a su mujer. Cuando se case ese hijo, aún así, la casa de sus padres, aunque pareciera que ya no es su casa, es siempre su casa. Porque ¿qué hijo cuando, mire, pongámoslo de este punto de vista, su hijo o su hija se casa y se va de casa, pero cuando su hijo o su hija llega a su casa, él sabe que tiene su habitación, él sabe que puede ir al refrigerador o a la nevera, a abrir, sacar algo para beber, sacar algo para tomar. Si quiere preparar once, los papás no le van a estar diciendo, a ver, ¿qué estás haciendo? Tú ya no vives aquí. No, es su casa, sigue siendo su casa. Mis hijos espirituales, cuando van a mi casa, yo les digo, ahí está el café, ahí está el agua, ahí está el pan. Ellos saben que si quieren hacerse un café, se van a hacer un café. Mis hijos naturales lo mismo también. Entonces, cuando un hijo espiritual reconoce quién es su padre espiritual, reconoce también su casa, reconoce también dónde debe estar, dónde debe plantarse, dónde debe crecer para alcanzar sus objetivos en la vida, para alcanzar su destino profético. ¿Sí? Quiero que me vaya tomando la hora, por favor. Dale. Entonces, logra saber dónde está su casa. 2. Un verdadero hijo espiritual, escuche bien esto, un verdadero hijo espiritual, si por el Espíritu yo estoy o reconozco que ese es mi padre espiritual, tiene la misma genética espiritual que su padre, no tiene otra. Wow. No tiene otra genética, sino que la de su padre espiritual. Ahora, y eso es importante, el tema de genética. Y escuche bien esto. Hay un error que se está cometiendo en las iglesias, un error pero completamente de proporciones, que muchas personas están buscando padres espirituales, no siendo sus padres espirituales, y están alterando completamente su genética espiritual. Les digo esto, para que esté la concepción o nazca un bebé de una mujer, ¿sí? Los cromosomas tienen que ser, donde está la genética, tienen que ser XY, XX. Esto es un tema de biología, es un tema que todos saben. XY, XX. Cuando están los cromosomas correctos, porque en cada cromosoma está la cadena genética, están los genes del ser humano, es un tema muy interesante para otra ocasión, tengo bastantes estudios acerca de la genética humana y la genética espiritual. Cuando están los cromosomas correctos, ¿qué van a hacer? Nace un niño bien, nace un niño hermoso o una niña hermosa. Hay un nuevo nacimiento. Espiritualmente, es importante que por el Espíritu Santo
yo pueda reconocer quién es mi Padre espiritual, porque este es un tema de genética espiritual. Por eso no me cabe en la cabeza entender que la paternidad sea del alma. La paternidad nunca ha sido del alma, porque tiene que ver con un tema espiritual y de genética espiritual. Cuando hablamos de padres e hijos espirituales, hijos y padres espirituales, estamos hablando directamente de un tema de genética espiritual. Quiero decirte algo con esto. Cuando a mí Dios, el Padre Eterno, me diseñó como Padre espiritual para enviarme a la tierra con ese diseño, a la vez de diseñarme a mí como Padre espiritual, Él también de mi genética diseñó hijos espirituales que tienen mis genes, mi genética espiritual. Por eso que la compañía profética, cuando ve a Elías al otro lado del río, cuando Elías golpea nuevamente de la misma forma que lo hizo Eliseo, golpea de la misma forma que lo hizo Elías, la compañía profética dijo el espíritu de Elías, lo identificó también con un tema espiritual, de genética espiritual, con su padre espiritual. ¿Sí? Y va siguiendo. Escuchen bien esto. Cuando Pedro reconoce quién era Jesús, lo hizo por el Espíritu, por revelación. Te alabo, Padre, porque Él no te lo reveló carne ni sangre. Pero cuando Jesús estaba en el petróleo, cuando estaba detenido Jesús, se me fue la palabra esa, estaba detenido Jesús. Cuando Jesús le dice, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, Pedro 3 veces lo reconocen como aquel que estaba y andaba con Jesús. ¿Por qué? Escuche bien esto. Pedro era Galileo, Jesús Nazareno. Yo cuando entendí esto fue cuando fui a Argentina por primera vez. Conocí los bonaerenses, conocí los de Rosario, conocí hasta en Mendoza. Y la gente de Mendoza es diferente a los de la costa, a los bonaerenses. Los bonaerenses, che, ¿qué anda? ¿Qué sé, querido? Una vez uno me dijo por ahí, me dice, ¿vos eres el apóstol de Chile? Y me dice, yo pensé que era alguien más maduro, que a lo mejor podía aprender algo. Y la gente es así, los bonaerenses. Yo estoy seguro, los amo, los quiero, los bendigo. He recibido muy buenas bendiciones de ustedes. Pero de lo contrario, los que están al interior son más afables, son más cariñosos. Ir a Mendoza es como ir a Chile, ir a Viña del Mar. Hay polos contrapuestos, hay polos completamente contrapuestos en su idiosincrasia, en su forma de ser, en su naturaleza. Son polos opuestos. Pedro era Galileo, era de la costa. Jesús era nazareno, completamente polos contrapuestos. Pero ¿por qué identificaron a Pedro como aquel que andaba con Jesús y seguía a Jesús? Porque se vestía, hablaba, caminaba, era como Jesús. Y eso también no tiene solamente que ver con un tema natural, tiene que ver con un tema de genética espiritual. Porque si Pedro reconoció por el Espíritu a Jesús, es porque se le activó en él. Y ponga atención en esto, ponga atención. Si Pedro reconoció a Jesús, ¿quién era? Por el Espíritu de Dios, es porque en Pedro se le activó algo que tiene que ver con el Espíritu. Descartamos el alma inmediatamente. Con el Espíritu. Y en el Espíritu también está la genética espiritual. Por lo tanto, Jesús le dijo, yo también te digo, y eso lo vimos nosotros en temas pasados, se vació en Pedro. Lo cual significa, Eliseo ve a Elías, lo reconoce, se le activa a Elías la genética espiritual y le cae a Eliseo la bendición de Elías. Te quiero decir algo, iglesia. Ustedes que andan buscando padres espirituales, pónganse a orar y díganle al Espíritu Santo que les revele quién es su padre espiritual. Porque lo único que vas a recibir solamente es una paternidad, pero incompleta. Porque no te lo reveló el Espíritu Santo, fuiste tú que quisiste ser un padre espiritual. Por eso nuevamente lo digo, varios quisieron ponerme el manto encima. Yo no,
siempre dije que no hasta que llegara el correcto. 2, primero, no te lo reveló el Espíritu Santo. Segundo, si no te lo reveló el Espíritu Santo, no fuiste activado en la genética espiritual de hijo, a aquel padre espiritual. Me gustaría ahondar más en este tema. No fuiste activado, por lo tanto, si no fuiste activado, ¿cómo vas a ser hijo espiritual? Y tercero, si no fuiste activado en la genética espiritual, ¿cómo vas a recibir la bendición del Padre? Yo cuando reconocí a mi Padre espiritual por el Espíritu, ¿quién era? Yo sé que Él me bendijo sin ponerme las manos. ¿Por qué? Porque mi genética tiene que ver con su genética. Y su genética con la mía. Y mi Padre espiritual me dijo, textualmente, cuando yo le hablé de la paternidad, me dijo, tendremos que ver si nuestras visiones son compatibles. La genética de la visión, la genética del fundamento que Él tiene como iglesia, la genética del fundamento que Él tiene como casa, la genética del fundamento que yo tengo como casa, la genética que Él tiene como padre espiritual, la genética que yo tengo como hijo espiritual, la genética espiritual. Y cuando estábamos allá en Pucallpa, nos fuimos a tomar unos jugos en un restaurante, yo llevé mi notebook y le dije, apóstol, esta es mi visión. Él revisó la visión y me dijo algo muy lindo. Me dijo, vino a iglesias grandes, Antonio, hay iglesias grandes que no tienen lo que tú tienes. Lo que tú tienes está bien conformado y se relaciona con nosotros. ¡Wow! Hay una genética que nos une. Por eso la paternidad espiritual es de genética espiritual. Y ese es un tema que quería predicar también hoy día acerca de que la genética es espiritual, no del alma ni emocional, sino que es espiritual. Pero avancé un poquito. Entonces, cuando hay un verdadero hijo espiritual, es porque la genética es espiritual. Mi genética espiritual de hijo se conecta con la genética de Él. Y escucha bien esto, escucha bien esto. Cuando la genética, cuando por el Espíritu Santo Él me revela quién es mi Padre espiritual, se activa mi genética espiritual. Se activa mi genética espiritual. ¿Sí? Entonces cuando se activa mi genética espiritual, nace. ¿Qué nace? Nace una identidad de hijo. Primero. Segundo, nace un perfil de hijo espiritual. Tercero, nace el hijo espiritual que corresponde a ese padre espiritual. Por eso, cuídense de andar buscando padres espirituales porque predican lindo. Busquen a través del Espíritu Santo su padre espiritual. Cuando mi genética se activa, me hace nacer como un hijo espiritual. Y yo cuando tengo ese nacimiento, tengo el perfil de hijo espiritual que tiene mi padre. Yo sin querer y sin imitar, muchas veces me he visto predicando igual que mi padre espiritual, sin haber tenido tantos años de relación con él. Fue porque un tema de genética, los mismos gestos que hago esto así, él lo hace. De repente estoy predicando y hago así, lo hace. De aquí a un tiempo, cuando empecé a ser hijo espiritual, empecé a tener actitudes igual que él. Es por un tema de genética, porque esa genética espiritual se activó en mí y me está dando el perfil de hijo que yo debo ser. Entonces allí se ve una compatibilidad genética. Cuando un verdadero hijo espiritual sabe que es hijo espiritual por el Espíritu Santo de aquel Padre, tiene un tema de genética espiritual. Porque si yo tengo un espíritu en mi vida, el espíritu que Dios me dio de vida, acuérdense que la palabra del Señor nos enseña que debemos crecer en el hombre interior, en la mujer interior, deben crecer en Cristo. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y ese espíritu que representa al hombre interior o a la mujer interior tiene que unirse al Espíritu Santo. Ese es el que debe crecer. Y ese
hombre interior, y esa mujer interior también siente, también escucha, también ve, también habla, también puede caminar, también puede tocar, y también tiene cromosomas. Y cuando yo me conecto espiritualmente con el Padre espiritual correcto, mi genética espiritual, mis cromosomas espiritual, dan un producto, y ese producto es la concepción de un nacimiento. El nacimiento del hijo espiritual. Por eso cuando yo entiendo que tengo hijos espirituales y se provoca ese nexo, esa conexión, yo entiendo que esa persona nació un día X, Dios lo trajo a esta tierra, nació como nueva criatura cuando reconoció a Cristo como su Salvador, como su Señor, pero nació también en su destino profético. Hoy nació en su destino profético cuando reconoce por el Espíritu su Padre espiritual y se activa esa genética. Los cromosomas donde está la genética son los correctos con el Padre espiritual. Eso se provoca una concepción y nace. Ahora, por eso es que la palabra del Señor nos enseña que no pongáis las manos ligeramente, ni tú ni yo tampoco diga a poner la cabeza a cualquiera. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo reconozco, cuando yo quiero tener un padre espiritual que no es mi padre espiritual, mi genética es diferente a él y la de él es diferente a la mía. Por lo tanto, cuando se activa la genética por la unción que él tiene, porque también se puede activar la genética, yo te puedo activar la genética a ti o a ti por la unción que yo tengo, porque a través del Espíritu, pero nuestra genética, nuestros genes no son iguales, por lo tanto el nacimiento va a ser un hijo amorfo, un destino profético que nunca vas a llegar al destino profético. Por eso que cuando los genes no están bien, no son los correctos, nacen niños con problemas, nacen niños con problemas físicos, nacen niños con problemas, etcétera, de enfermedades, porque no son los cromosomas correctos. Espiritualmente es lo mismo. Cuando yo como persona quiero tener un padre espiritual y tengo un padre espiritual que no es mi padre, que no me lo reveló el Espíritu Santo, mi genética espiritual, y estoy hablando del diseño del fundamento, no es el mismo que mi padre, y el de mi padre es el mismo mío. Por la unción que él tiene y por la investidura que él tiene, ¿me puede activar mi genética? Sí, me la activa. Y mis cromosomas empiezan a funcionar y mi genética empieza a funcionar, pero hay algo que no compatibiliza porque no estamos conectados genéticamente. No somos espiritualmente conectados como hijo espiritual a padre y padre a hijo. Por lo tanto, el nacimiento que yo voy a tener en mi destino profético va a ser anormal, va a ser amorfo. Por eso que hay muchos ministerios amorfos. Por eso es que hay muchos ministerios que dan vuelta en lo mismo y no se sabe nada. Hay muchas visiones que son visiones de Dios, pero se conectaron de mala forma y allí se provocó algo completamente que no es el diseño que Dios tenía para ti. Por eso, ser hijo espiritual no es llegar y decir yo quiero un padre espiritual. Para nada. No. Ser hijo espiritual tiene que ver un tema que tiene que ver directamente por ser un hijo, ¿cómo se llama? A través del Espíritu. Hace un tiempo atrás, cuando vino el padre espiritual, sucedió una situación aquí que a mí me molestó la situación porque alguien tomó la situación de una forma almática, emocional. ¿Y cómo lo supe? Porque él me hizo un comentario. Conversé con tal persona y tal persona, ¿qué le parecía al apóstol para ver si yo le pedía paternidad? La paternidad no se pide así. La paternidad es el Espíritu Santo que te conecta con la persona, y es un tema de genética espiritual. Hay tanto que aprender de esto. Hay tanto que aprender. Yo tengo temas de esto. Si usted quiere aprender más de eso, comuníquese conmigo. A través de Facebook, a través de Messenger. Entonces, segundo, lo adelanté, un verdadero hijo espiritual tiene que ver con un tema de visión ministerial. Cuando mi padre espiritual me dijo, tendríamos que verlo
si nuestras visiones se conectan. No es que estén trabajando dos visiones, sino que la visión que yo tengo y la visión que tiene él se conectan. Una de las cosas que yo hice para saber verdaderamente cuando el Espíritu Santo me conectó con mi Padre espiritual, sentí ese clic en mi espíritu. Yo quise ir allá donde él está, en Perú, en Lima. Quise ir a ver cómo funcionaba su casa, cómo funcionaba toda la maquinaria que él tenía ministerial allá. Y me conecté con él y partí. Fui para Lima. Y fui tratado, una de las cosas que me fijé, que fui tratado como uno más de la casa. Porque él no estaba en ese momento, andaba en misiones, en otros lugares. Y cuando yo llego, me van a buscar al aeropuerto, al otro día me llevan a la casa que ellos tienen ministerial, y me recorrí libremente, fui una persona libre, conversé desde el hermano que estaba en la puerta hasta el presbiterio que él tiene los líderes, su esposa, la apóstola Aurora, su hijo Samuel, Dios les bendiga, saludos desde Concepción, Chile, me trataron muy bien, me sentía como en casa, me sentí como en casa, me sentí libremente y empecé a averiguar acerca del mover que ellos tenían. Y Samuel Arboleda, el hijo del apóstol Samuel Arboleda, padre, que es mi padre espiritual, él me contó y me llevó a cómo funcionaba la visión de ellos. Y yo dije, wow, pero son idénticas, cambia solamente alguna palabra, cambian una metodología, pero es lo mismo. Entonces me di cuenta que el Espíritu Santo no solamente me conectó genéticamente a mi Padre espiritual, sino que me di cuenta que ministerialmente yo puedo decir a mi Padre espiritual, Padre, manda a cualquiera de sus hijos a predicar acá y va a predicar algo que está de acuerdo con nuestro fundamento de casa. Cuando yo llegué allá, me di cuenta también porque prediqué el primer mensaje el día domingo, después me llegaron a predicar donde otros hijos del apóstol Samuel Arboleda, que son parte de la red RA también, entonces libremente, no me evaluaron, porque yo vi que el Espíritu Santo hizo todo eso, entonces yo vi todas esas señales. Lo primero, un verdadero hijo espiritual, ¿no es cierto? Dijimos que por revelación, reconoce a su padre y viceversa, sabe cuál es su casa. Después, un verdadero hijo espiritual es un tema de genética espiritual. Un verdadero hijo espiritual que tiene un padre espiritual tiene que ver un tema ministerial de visión. Y yo me sentí como si estuviera en mi casa y estuviera trabajando allá, y ellos tienen por departamentos tal cual es nuestra visión. Y tercero, el tema de la genética de paternidad, que es de parte de él como padre espiritual, un tema de genética de paternidad. Pero eso, el tema de la paternidad espiritual, lo voy a tomar, el tema de genética de paternidad espiritual, lo voy a tomar cuando retome el tema de la paternidad espiritual. 3. El hijo espiritual tiene la misma pasión por Dios como su padre la tiene. Allí también tenemos que ver algo importante. Un verdadero hijo espiritual edifica la casa del Padre. Yo cuando estuve en la casa de mi padre, en la casa ministerial de mi padre, edifiqué la casa de él. Recuerdo siempre los mensajes que prediqué. Allí donde está mi amigo de allá de Lima, no recuerdo el nombre de él, pero sobre Jara Pimentel, que espero que me esté viendo. Los mensajes que yo prediqué fueron mensajes apuntando a edificar la casa de mi padre, y donde me llevaron donde otro hijo espiritual también de mi padre, apunté a edificar la casa de mi padre. Y cuando prediqué en la casa de mi padre, no prediqué un mensaje para hacerme visto. No prediqué un mensaje donde ministré la unción. Prediqué un mensaje para potenciar, empoderar y edificar la casa de mi padre. Un verdadero hijo espiritual tiene la misma pasión por Dios. O sea, tiene la misma pasión por Dios que su padre espiritual. Primero que nada, tiene la misma pasión. Si mi padre ama a Dios, yo amo a Dios.
Si mi padre está dispuesto a darlo todo por Dios, yo estoy dispuesto a darlo todo por Dios. Si mi padre espiritual agota todos los recursos por Dios, yo voy a agotar todos los recursos por Dios. Acuérdense, Jesús fue enviado del Padre. En el momento que estaba Jesús allí en el Getsemaní, le dijo textualmente: pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Accedió a lo que él había venido, accedió a lo que el Padre lo había enviado. Un verdadero hijo espiritual ama a Dios como el Padre ama a Dios. Un verdadero hijo espiritual, o si me pongo en la posición de padre espiritual, yo tengo que hacer que mis hijos espirituales amen a Dios. Si usted le pregunta a mis hijos e hijas espirituales, ellos le van a decir textualmente que primero está Dios, segundo está la visión y tercero está el Padre espiritual. A los padres espirituales. Primero está Dios, segundo está la visión. Y recién tuve una reunión de trabajo con ellos, en los cuales vimos algunas pautas a seguir durante esta nueva temporada, después que vino mi padre espiritual acá, nos marcó como en la nueva temporada. Yo le dije: usted comprométase, llame primero a Dios. Segundo, comprométase, llame a la visión que Dios tiene en esta casa. Y tercero, después lo hace conmigo. Siempre un verdadero padre espiritual va a llevar a los hijos a Dios, el Padre, Jesucristo, el Señor, y Padre también al Espíritu Santo. Entonces, un verdadero hijo espiritual ama a Dios como el Padre ama a Dios. Voy a ir avanzando porque hay tanto que predicar. Un verdadero hijo espiritual, escuche bien este contexto, un verdadero hijo espiritual hace suya la carga del Padre. Hace suya la carga del Padre. Un verdadero hijo espiritual está preocupado por la visión del Padre. Está preocupado por la carga del Padre. Está preocupado por los quehaceres ministeriales del Padre. Un verdadero hijo espiritual está tocando la puerta del Padre, siempre preocupado por las cosas. Un verdadero hijo espiritual que tiene la genética, la revelación, que verdaderamente es hijo espiritual, está preocupado por la visión. No se deja llevar por las influencias, no se deja llevar, no se deja estar, no deja que las cosas pasen por pasar. Acá cuando nosotros subarrendamos este local, estamos en una nueva temporada, es un local chiquito, cuando empieza a fallar el tema de la economía para pagar el local, nos preocupamos, vemos algo, sacamos del bolsillo muchas veces, ellos sacan del bolsillo muchas veces, hacen lo posible. Un verdadero hijo espiritual siempre va a llevar la carga del Padre. Y esta no es una iglesia entretenida, nosotros no somos entretenidos. Nosotros tenemos una casa donde funcionamos como casa. Por lo tanto, ellos podrían decir: esta iglesia es poco entretenida. Esta iglesia es poco entretenida. El pastor pocas veces lo administra la unción, no soba la espalda, no. Ellos podrían decir eso e irse a cualquier otro lugar donde le soban la espalda, etc. Soban la espalda es que, ¿no es cierto?, le den. No, ellos saben que aquí hay una casa. Jesucristo dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Ellos saben que como hijos espirituales lo único que tienen que hacer acá es trabajar. Es trabajar en beneficio a la casa, porque ellos saben que tienen que llevar la carga del Padre. Un verdadero hijo espiritual lleva la carga del Padre. La lleva. Un verdadero hijo espiritual que no lleva la carga del Padre no es hijo espiritual. Quiere serlo, pero no es. Un verdadero hijo espiritual lleva la carga del Padre. Siempre va a llevar la carga del Padre. Siempre. Y ahí nosotros entendemos, como se lo dije hace unos segundos atrás. Jesucristo dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Por eso es que la otra vez en los temas anteriores decía: usted trabaje con hijos. Porque los hijos tienen el concepto de edificar la casa, de trabajar con el Padre. Cuando no son hijos espirituales, no tienen ese concepto. No tienen esa revelación, esa verdad de edificar la casa del Padre. Ellos se edifican a sí mismos. Ellos lo único que quieren es sacar las bendiciones que ese hombre tiene para ser ellos bendecidos. Son sobrinos. Sobrino sacó la bendición de Abraham, y cuando ya amasó la fortuna, provocó problemas para irse.
pero se fue con la bendición de Abraham, no con la bendición que él logró con su propio esfuerzo. Entonces un verdadero hijo espiritual, edifica la casa del Padre, está preocupado por la visión, se preocupa por la visión, no hace caso omiso de la visión. Un verdadero hijo del Padre, un verdadero hijo de un Padre espiritual, edifica la casa del Padre. ¿Cuánto llevamos ya? ¿1 hora? Chuta, que ha pasado rápido hoy, y eso que hoy todavía en los dos, el tercer punto. ¿Y son cuántos puntos? Son 7, son 8 puntos, imagínate. Son 8 puntos. Es que este es un tema que hay que aprenderlo. Un verdadero hijo espiritual se interesa y comparte los intereses del Padre. ¿Sabía usted? Comparte los intereses del Padre. Cuando hay un verdadero hijo espiritual, el verdadero hijo espiritual lo que tiene que hacer es simplemente relacionarse con el Padre para saber qué hay en el corazón del Padre. Yo siempre le digo esto, y espero que le sirva a usted, si nos está mirando. Siempre digo esto: la iglesia, el Señor, para administrar la casa, a mí me dio una estrategia, y yo se la comparto. Si a usted le sirve, sea bendecido. Pero a mí Dios me dio una estrategia. Un día le dije al Señor: ¿cómo administro la casa que tú me diste? La visión de casa. Y Él me muestra el tabernáculo de Moisés. Pero con esto no quiero judaizar lo que Dios me dio con el tema del tabernáculo de Moisés, sino que lo vamos a usar como tipo solamente. ¿Se entiende? Como tipo. En el tabernáculo de Moisés estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Me dijo: tu casa es así, la que vas a edificar, la que estás edificando, es así. En tu casa, cuando hagas las reuniones, los cultos, porque la Biblia dice que hay que congregarse, es del diablo a aquellas personas que no se congregan, porque si la palabra del Señor dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, es porque Dios sabe que es congregarse. Tiene que ver un tema también relacionado con paternidad espiritual e hijos espirituales. Me dijo: en una casa o en los cultos tú vas a tener de todo. El atrio es gente que viene y es gente que va. Es gente que va a estar contigo y no va a estar. Es gente que no quiere dejar sus pecados, va a venir, se va a santificar, va a salir y va a seguir en los pecados. El lugar santísimo es gente que es comprometida con la visión que tú tienes. Le gusta la visión que tú tienes, le gusta estar en una casa y ellos son fieles con la visión, pero no son fieles a ti. No son fieles a ti porque a la hora que te vean una mancha, a la hora que cometas un error, a la hora que caigas de la gracia de Dios, esa gente se va a ir. Pero está el lugar santísimo, es donde está la presencia, es donde está la visión. Esos hijos que están contigo en la visión, aunque tú caigas, ellos van a estar ahí para levantarte. Ellos van a conocer y saber cuál es tu visión. Y si tú no estás, ellos van a seguir tu visión. ¿Por qué? Porque el hecho que están contigo, conocen tu corazón, les impartiste la heredad, no solamente la identidad de hijo, no solamente la herencia, sino que le heredaste la visión que yo te di. Eso me lo dijo a mí el Padre. Me lo dijo. Los hijos que están en el lugar santísimo son los que conocen. Y me lleva al plano de Jesús. Jesús tenía 12 hombres. Entre esos después 11. Pero de entre esos habían 3 que seguían a Jesús, que Jesús los llevó a cosas sobrenaturales, al monte de la transfiguración, y hablaba con ellos. Pero de entre esos 2 había uno que se recostaba en el pecho de Jesús. Y cuando el Señor me muestra eso, me dice: así como Juan se recostaba en el pecho de Jesús, es porque él conocía el corazón de Jesús. A él se le reveló el libro de las revelaciones, de Apocalipsis. ¿Yes?
Él fue el último de los apóstoles, el último apóstol. Entonces, Juan estaba apegado al corazón de Jesús, conocía de Jesús y la misión que Jesús debía tener. Entonces me dijo, los que representan a Juan son los íntimos tuyos, son tus hijos espirituales que conocen tu visión, que saben tu visión, que ellos saben que el día que tú faltes, ellos seguirán la herencia que tú les dejaste. Ellos son tus generacionales. Ellos pasarán la visión de generación en generación. Ellos son los que reciben lo que yo te he dado a ti. Ellos ya lo tienen. No tienes que impartírselo, porque el hecho que están contigo en la intimidad, el hecho que están contigo, conocen todo de ti, conocen tu visión, conocen todo. Y esos son los que yo tengo hoy día acá. Son esos. Ellos saben que si tú no estás, ellos seguirán igual. Si yo te saco de la tierra y te llevo conmigo, no te preocupes por la visión que yo te di, porque ellos ya fue impartida en ellos. ¿Y cómo se impartió? No tuve necesidad de ponerle las manos, de impartirle la visión que Dios me dio. Solamente se las enseñé. Y la relación que tenemos juntos, con eso basta. Y eso tiene que ver con heredad, con herencia. Eso tiene que ver con yo dejo sucesión. Entonces, un verdadero hijo espiritual es aquel que conoce, sabe, entiende al revés y al derecho los intereses del Padre. Sabe, inclusive cuando el Padre está preocupado por algo, sabe. Cuando el Padre quiere algo, sabe. Un padre verdadero hijo espiritual sabe. Cuando el Padre quiere, no sé, hacer algo, oye, ¿qué tal si hagámoslo? Los verdaderos espirituales, los que están en la intimidad, que conocen los intereses del Padre, para ellos, escúcheme bien esto, para ellos no escatiman en tiempo, no escatiman en recursos, en otras palabras, no escatiman en nada. Por eso está el atrio, la gente que viene y que va, está el lugar santo, la gente que se compromete con la visión. No vamos a abundar en los elementos que habían allí en el atrio santo y también en el lugar santísimo, porque tiene que ver con paternidad también eso. Entonces, están los que están en el atrio, los que vienen y que van, están en el lugar santo, los que se comprometen con la visión, pero está en el lugar santísimo los que no solamente pasaron el atrio, se purificaron, hicieron su ofrenda, sacrificio, se entregaron a Cristo y pasaron después a comprometerse con la visión, sino que están comprometidos contigo. Esos son los que cuando te ven caído te van a agarrar y te van a levantar. Esos son los que cuando tú cometas un error no te van a dejar solo, van a estar contigo. Esos son los que cuando te ven a ti medio peligroso, peligrando en caer o cometer algún error, están orando por ti porque te conocen. Eso saben. Un verdadero hijo espiritual te conoce hasta lo más mínimo, te conoce hasta tus olores, por decir así. Te conoce. Un verdadero hijo espiritual te conoce al revés y al derecho. Un verdadero hijo espiritual cuando sabe cómo está, voy a orar por ti. Nada más. Ese es el verdadero hijo espiritual, que fue revelado por el Espíritu Santo, que se le activó la genética espiritual y que ha pasado todos los otros procesos. Y con esto voy a terminar. En el punto número 3, creo que vamos a seguir para el otro domingo. El verdadero hijo espiritual no solamente comparte los intereses del Padre, sino que los cuida. Cuida los intereses del Padre. Cuida los intereses que tiene el Padre. Es un hijo espiritual que cuida hasta lo más mínimo. Yo he tenido aquí gente que los atriles los tira al suelo. Que toma las cosas y no pone cuidado. Cuida los intereses del Padre en la casa que tiene el Padre, en su casa donde vive con su familia. Cuida a tal punto los intereses del Padre que se preocupa del Padre. Si nosotros, escúchenme bien, nos preocupamos de padres naturales, o se preocupa uno de los padres naturales, ¿cuánto más
los padres espirituales, que es un diseño del cielo. ¿Cuánto más? Los intereses del Padre. ¿Cuáles son? El verdadero hijo espiritual debe conocer los intereses del Padre espiritual y cuidárselos. Y cuidárselos. Hace poco tiempo atrás me estaba relacionando mucho con alguna gente de la política. Y por ahí algunos sectores me han dado, simple y sencillamente me dijeron, ustedes sería bueno que postulara a un cierto cargo acá en la comuna de Concepción. Se lo comenté a alguien y me dijo, no, usted es un ministro de Dios, usted no puede llegar allá. Si usted no fuera padre espiritual y no estuviera con un diseño de paternidad, con una casa, está bien, podría hacerlo, tal vez si Dios se lo hubiera permitido. Pero él cuidó mis intereses. ¿Cuáles mis intereses? La casa. Cuidó la casa. Mi interés prioritario es no perder mi relación con Dios. Está orando para que yo tenga una relación siempre con Dios. Mi interés prioritario es la visión. Está orando para que yo no me aparte de la visión, que tenga la visión clarita. Mi interés prioritario es tener los recursos necesarios para. Está orando por eso. Y si es posible, no solamente orar, apoyar. Mi interés prioritario es cumplir el propósito y el destino profético que me dio. Y allí están ellos direccionándome. Y allí están ellos dándome la capacidad. Por eso es importante entender que un verdadero hijo espiritual tiene que ser un tema revelado del espíritu, con genética espiritual, donde están los cromosomas, la genética conectada al Padre espiritual, y viceversa. Y no es un tema almático. Vamos a dejar hasta aquí, porque ya pasé la hora, creo. Así que lo que vamos a hacer, este tema lo vamos a seguir el próximo domingo. Así que invitamos a nuestros amigos que son de acá de Concepción o de los alrededores. Oncolmo 727, esto queda entre Carreras y Maipú. En Carreras está el Home Center Sodimac. Usted cruza la avenida Carreras hacia Maipú y se va a encontrar con nuestra casa Yeshua Ministerios. Así que los invitamos los días domingos a eso de las 10:30 de la mañana a compartir estas enseñanzas que tienen que ver con paternidad, ser un padre espiritual, ser un hijo espiritual, tienen que ver con reino. Mientras bendecimos a nuestros hermanos de Facebook, a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes y nos van a ver a través de las redes de internet, queremos bendecirlos, queremos declarar sanidad sobre ustedes, liberación, queremos declarar sobre ustedes que la economía del reino se fructifica y queremos orar para que el espíritu de Elías vuelva al corazón de los padres, los hijos a los padres, los que sí realmente son revelados por la genética del espíritu, no por un tema almático, emocional, ni menos de intereses personales. Los bendecimos y mientras cortamos la transmisión vamos a impartir acá nosotros. No quiero impartir a través de Facebook, no quiero impartir a través de las redes sociales, porque mi impartición yo sé que tengo que dársela a mis verdaderos hijos espirituales. Así que llamo a mis hijos espirituales a llenar esta casa. Dios les bendiga y terminamos la transmisión.